escandalosos. Y veamos otro titular que fue creando el clima para el andahuaylazo, porque este periódico circuló quincenalmente 3 años en el Perú y se llamaba Ollanta, y Ollanta Humala nunca tuvo un solo gesto para hacer saber a la opinión pública que él reprobaba a ese periódico. No, él lo endosaba, él lo avalaba, él estaba de acuerdo con que ese periódico publicara titulares tan indignantes como el siguiente. ¿Para qué sirve la democracia criolla? Para robar, para coimear y para saquear, titulaba Ollanta Humala en su periódico Ollanta. Y veamos más cerca lo que dice en el subtítulo. Debajo, con 2 caserinas, que son 2 cargas de municiones, de balas, se compone el Estado de Derecho. Díganme ustedes si ese no es un titular golpista. Veamos a continuación, para que ustedes entiendan que el andahuaylazo fue la consecuencia de toda una larga campaña psicológica para crear entre la población peruana un clima propicio al golpe de Estado, para deslegitimar al gobierno democrático de Alejandro Toledo. Quincena a quincena, Ollanta Humala en su pasquín Ollanta decía que el gobierno de Alejandro Toledo merecía ser derribado. Miren este otro titular del periódico Ollanta. Pueblo en marcha, abajo el tirano, decía Ollanta Humala en su pasquín Ollanta, mientras le cobraba sueldo jugoso al que llamaba tirano, Alejandro Toledo, que no era tirano, que era un gobierno democrático. Pero al llamarlo tirano, Ollanta Humala estaba no tan subliminalmente arengando o exhortando a la gente en el Perú a que derribara al, entre comillas, tirano, que no era un tirano, que era un presidente democrático, pero él no lo consideraba en su periódico Ollanta un presidente democrático, porque miren cómo lo insultaban a Toledo, miren cómo Ollanta Humala en su pasquín Ollanta agraviaba, injuriaba, lanzaba procacidades contra Alejandro Toledo. ¿Habrá presidente más pelele?, decía Ollanta Humala en su periódico Ollanta en marzo del 2003. Toledo degenera al Perú en hazmerreír mundial. Bueno, pues esto era crear el clima para el andahuaylazo, y lo hizo el 2002, 2003 y 2005, por ejemplo, en este otro periódico Ollanta, donde también socavaba la credibilidad democrática del régimen de Alejandro Toledo. Fíjense, espionaje institucionalizado, decía Ollanta Humala, y abajo ¿qué dice? El Perú ya no es nación, ahora es colonia. Bueno, pues, evidentemente el discurso político de Ollanta Humala, que recogía este pasquín venenoso repartido quincenalmente por su hermano, pedía el golpe contra Alejandro Toledo. Ese golpe ocurrió 3 años después, a fines de 2004, principios de 2005, y costó la vida a 4 policías inocentes. Y cuando eso ocurrió, Ollanta Humala, que había sido dado de baja en Seúl, llamó patriotas a los golpistas. Y fíjense ustedes lo que publicaba en el periódico, en su periódico Ollanta, el teniente coronel, entonces en actividad, Ollanta Humala. Hugo Chávez decía en enero de 2004 Ollanta Humala en su periódico Ollanta: ojalá tuviéramos en el Perú un, entre comillas, dictador así. Ese es el pensamiento político verdadero de Ollanta Humala. No se dejen engañar, él ahora quiere hacernos creer que es un demócrata. Yo estoy convencido, porque he mostrado las pruebas de que es un golpista y un conspirador contra la democracia y un admirador del dictador Chávez, desde luego. Fíjense ustedes este titular es el más vergonzoso, porque en este titular no solo piden el golpe de Estado, sino que dicen que sería un acto estéticamente hermoso. Miren, bancarrota moral, republiqueta criolla y su democracia lacrimógena, dice Ollanta Humala en septiembre de 2013 en su periódico Ollanta. Y leen abajo, ante esto, en la última línea: ¿acaso un golpe de Estado nacionalista no sería bello? ¿Acaso un golpe de Estado nacionalista, decía Ollanta Humala en su periódico Ollanta, no sería bello? No, no fue bello, señor, costó la vida de 4 policías, pero cuando ocurrió fue bello para usted, porque usted desde Seúl
dijo que respaldaba el golpe, la acción viril de su hermano, y que eran unos patriotas los golpistas que habían matado a 4 policías. Pero usted pidió el golpe durante 3 años consecutivos en su Pasquín Ollanta. Por lo tanto, usted es autor intelectual y cómplice moral del andahuaylazo, y tiene arte y tiene parte, como estamos demostrando esta noche, porque se dedicaba a injuriar al gobierno democrático de Toledo. Veamos otra portada del Pasquín Ollanta. Llamaba mafia a un gobierno democrático en mayo de 2003. Pero el siguiente titular es todavía más revelador, porque el presidente Toledo, ¿podemos pasar al siguiente titular? Miren, Toledo, cuando Toledo era presidente del Perú, democrático, elegido por el pueblo, en junio de 2003, Ollanta Humala lo insultaba, por eso fue dado de baja 1 año y medio después, a fines de 2004, porque un soldado en actividad, un oficial del ejército, teniente coronel, que además en ese momento estaba cobrando sueldo como adjunto al agregado militar en París, $10.000 mensuales, se permitía la desfachatez de publicar en el Perú un periódico con su nombre Ollanta diciendo Toledo, premio Nobel a la estupidez. Esto demuestra que Ollanta Humala no solamente tuvo arte y parte en el andahuaylazo, esto demuestra que Ollanta Humala preparó el clima político y moral el 2002, 2003 y 2004 para ese golpe militar fallido contra la democracia peruana. Regresamos después de la pausa.